Bienvenidos. Recibimos los colombianos con mortificación de país, pero también con realismo, los resultados del último índice de percepción de corrupción en el mundo que prepara la más prestigiosa organización global en este campo, Transparencia Internacional. Hoy, dos reconocidos expertos en el tema con autoridad para hablar del tema, las damas primero. Alma Rocío Balcázar es abogada, consultora, experta en compliance, experta en construcción de integridad, fue miembro de Transparencia por Colombia, trabajó en Transparencia por Colombia y es además una de las pocas colombianas que a título personal ha sido miembro de Transparencia Internacional. Doctora Alma Rocío, bienvenida. Gracias, Juan. Y me da mucho gusto saludar al doctor Andrés Hernández, quien es la cabeza, el director ejecutivo del capítulo de Transparencia Internacional en Colombia, de Transparencia por Colombia. Doctor Andrés, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Empecemos con la pregunta obvia. ¿Cómo reciben ustedes estos resultados y cómo los interpretan? Doctor Alma Rocío. Yo los recibo con cierta tristeza. Porque a pesar de muchos esfuerzos que se vienen haciendo desde diferentes frentes, pues los resultados son patéticos. Muestran una vez más que más avanza y es más rápido y sofisticado el que corrompe. Su desarrollo, su evolución muestra que el problema se ha enquistado desde distintos frentes en el Estado y que quienes estamos al otro lado desde sector privado, sociedad civil organizada, gobierno, organismos de control, al parecer el camino es mucho más lento, mucho más lento. Entonces lo otro avanza, se sofistica, se prolifera y crece. Crece tanto que hay exceso de dinero para ofrecer y demandar servicios de corrupción mucho más complejos. Mientras que del lado del Estado estamos y seguimos dando pasos, diagnosticando, pero no trabajando sobre lo realmente estructural. Doctor Andrés. Pues los vemos con mucha preocupación estos resultados. Veníamos de un periodo de 4 años en el cual estábamos estancados en la calificación y de repente esperábamos que esto pudiera cambiar en cierta medida, pero cambió hacia abajo. Si duramos 4 años estancados en una calificación, esto podría estar significando el inicio de un descenso muy peligroso para el país. ¿Y de qué se trata esto? Desde una lectura internacional, esto es una foto que nos toman cada año. Y desde afuera nos están viendo que tenemos unos retos muy serios en materia de corrupción, tenemos unos grandes escándalos, pero uno de los componentes fuertes de este índice es la sanción. Y lo que dicen los académicos, expertos, analistas, inversionistas, así como lo vemos los ciudadanos en Colombia, es que la corrupción no se está sancionando de manera efectiva y por lo tanto pareciera que la corrupción paga en nuestro país. Es el peor mensaje que podríamos tener en este momento. Si uno hiciera un ranking de palabras tristemente repetidas en Colombia, aparecería cartel. Cartel de la hemofilia, cartel del SIDA, cartel del bastón, cartel de la contratación, carteles por doquier, carteles en todas las ciudades, el cartel de la toga en la justicia, los carteles en el Ejecutivo, los carteles que involucran al Congreso, todas las ramas del poder público. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta proliferación de estructuras criminales dedicadas a saquear el Estado, doctor Andrés? Yo creo que estamos desde hace varios años ante una situación muy evidente y es que cuando hablamos de corrupción en Colombia ya no es aquella pequeña corrupción que aparece en las fotografías o en las películas pasando sobres debajo de la mesa. Estamos hablando de un tema estructural y hay algo que me preocupa mucho y que no he dicho y que voy a aprovechar este espacio para decirlo. Si nos comparamos con los otros países con los cuales estamos calificando, Transparencia Internacional hizo una especie de segmentación de países, estamos muy cerca de aquellos países llamados autocráticos, países donde realmente el sistema democrático no funciona. Yo soy un defensor de las instituciones colombianas. Yo creo que la corrupción la tenemos que atacar fuertemente sin llevarnos por delante las instituciones, pero no, estamos muy cerca de ese grupo de países donde, ¿qué es lo que está pasando en Colombia? Venezuelas. Estamos relativamente cerca de las Venezuelas, de países donde se concentra mucho el poder en una sola persona. Se acaba de alguna manera con esa frontera de división entre poderes públicos.
En este difícil contexto tenemos un país con un efecto muy fuerte de intereses criminales, grupos criminales, tenemos un problema histórico de narcotráfico que se amplía a economías ilegales, tenemos una especie de fórmula bastante dramática y trágica en nuestro país. ¿En qué puesto fue que quedamos esta vez, doctor Andrés? Para el año 2018, que fue lo último que publicamos, caímos del puesto 96 al 99. Si lo vemos un poquito más atrás, el año pasado vimos 3. 180 países, es decir, la tendencia sigue siendo a la caída lastimosamente. Doctor Alma Rocío, esto lo que quiere decir es que no es un fenómeno de estructuras aisladas donde entra la corrupción. Parece lo que llaman los teóricos una corrupción sistémica. Pues mira, recuerdo que en un foro donde estuvieron las cabezas de control del país a finales del año pasado, precisamente, Juan, se escucharon esas descripciones. Estamos frente a un fenómeno sistémico, este tema es estructural, hay que atacarlo de raíz, no se trata de reducir sino de eliminar. Y yo me preguntaba, bueno, el problema es tan denso, los escándalos de tanta índole, porque es que van más allá de un color político. Esto trasciende el partido político, porque hay de todos los partidos involucrados en los escándalos. Pero además trasciende cualquier tipo de región, no hay unas regiones más proclives que otras, simplemente es un muy buen negocio lucrativo que ha crecido de una manera desorbitante y que no lo hemos podido atajar. Entonces yo creo que la pregunta de fondo, más que el diagnóstico y la descripción del tema, es ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y desde mi punto de vista, yo creo que en el ciclo de corrupción, que está compuesto de unos momentos estratégicos como es la detección, la prevención, la detección, la corrección y la sanción, en ese ciclo de la corrupción, pues estamos presentando unos temas en que, si bien podemos adelantar muchos esfuerzos desde la prevención a nivel de estándares, de temas de cultura, de respeto a la legalidad, si falla, más allá de las normas, que las normas son necesarias, pero no son suficientes, si falla la estructura del sistema de justicia, apague y vámonos, no hay nada que hacer. Cuando el sistema judicial colapsa y cuando desde el 2012, yo quiero acá hacer una acotación que yo quedé impactada, con estos escándalos, Andrés, no sé si estás de acuerdo conmigo, del cartel de la toga, recientes, se va uno hacia atrás y encuentra que desde el 2012 Periodistas Sin Fronteras publicó un robusto estudio en el 2012 donde decía que un año y medio atrás habían adelantado investigaciones para poder describir la magnitud y la podredumbre del sistema judicial. Suena terrible y muchos se escandalizarán con mis palabras, pero lo podemos leer allí. Había una entrevista densa donde se describía cómo esto era más impactante que una mafia tan peligrosa como la mafia de la droga. ¿Por qué? Porque más allá de gatilleros, se trataba de tener un equipo complejo montado donde se puede en cuestión de meses montar un andamiaje probatorio en contra de una persona y sin delitos cometidos poderle dar 40, 50 años de cárcel. Hasta había estructuras de carteles de testigos dispuestas a respaldar eso. Entonces, cuando tú sabes que eso es transversal a jueces, magistrados, etcétera, pues ¿por dónde es que hay que empezar? Por la justicia. Doctor Andrés. Hay un tema que nos preocupa, estoy de acuerdo con digamos, la problemática alrededor de la pérdida de legitimidad del sistema judicial a raíz de todos estos fuertes escándalos de corrupción. Hay un tema que también nos preocupa muchísimo en Transparencia por Colombia y tiene que ver con cómo la corrupción, y tenemos que ser muy claros en el país, sí es un crimen que genera víctimas. Es decir, hay unos daños enormes que no se están reparando por esos casos de corrupción. Hay unos niños que se pueden morir de hambre cuando se roban la plata exactamente, de los desayunos, unos pacientes que no reciben la atención. Exactamente, y estoy completamente de acuerdo con la necesidad de fortalecer las sanciones, las penas, pero necesitamos también avanzar hacia más que un discurso, unas apuestas muy fuertes anticorrupción que nos ayuden a atacar la corrupción donde más le duele a la sociedad colombiana. Y ahí lo que estamos viendo en Transparencia por Colombia es que hay 3 sectores donde los casos siguen saliendo de manera común: salud, educación e infraestructura. Esto último entendido más como prestación de servicios básicos, digamos inversión para obra pública.
Si lográramos Léanse todos los carteles de la hemofilia, del bastón, de PAE, educación, robo de los alimentos escolares, infraestructura, cárceles. Odebrecht y compañía. Exactamente. Si lográramos atacar estructuralmente estos tres problemas, no solamente estaríamos generando unos resultados mucho más evidentes en términos de corrupción, sino que lograríamos dar un salto incluso a limpiar unos sectores que son claves para la equidad, para el desarrollo de nuestro país. ¿Qué se puede hacer? Usted es una experta en ese tema desde el sector privado. ¿Qué pueden hacer las empresas del sector privado? ¿Qué pueden hacer los empresarios para que al país no se lo devore la corrupción y poder desarrollar su actividad en entornos íntegros? Como el tema de corrupción obviamente implica actores, nunca va sola desde un punto de vista de que ocurre y sucede en el sector privado, sino que es tan complejo lo que está pasando que necesariamente involucra actores que ya están en el sector público sentados, y no uno, dos o tres, sino que actúan en equipo. Pero además desde el sector privado siempre va a haber alguien que o muestra interés o es complaciente con el sistema o simplemente aceita el sistema. Entonces, el tema, vuelvo al tema de justicia, porque la mirada sectorial, Andrés, estoy muy de acuerdo, la mirada, Juan, desde el sector privado estoy muy de acuerdo, pero es que si el sistema judicial no funciona, no es funcional, no importa el sector y no importa la prevención y la detección con que pueda contribuir el sector privado en este tema, no va a funcionar. Necesitamos limpiar el sistema judicial para que haya además incentivos entre el mismo sector privado y entre la ciudadanía de que las cosas pasan. Mire lo que acaba de pasar y que había sido pronosticado desde 2012, que los señores del cartel de la contratación de Bogotá iban a salir libres. Pero es que además es aberrante. Los Nule, Galofre, no sé si Tapias también, están pagando ya su condena. No devolvieron los bienes y salieron premiados. Entonces, ¿qué piensa la ciudadanía frente a eso? ¿Qué piensa el mismo sector privado frente a eso, Juan? Doctor Andrés, aquí nos indican los productores, el tiempo vuela. Los proyectos derivados de la consulta anticorrupción, ¿qué sigue para el país en esa ruta? ¿Qué hay en el Congreso pendiente desde lo normativo que se puede hacer? Pues ahí hay varias tareas pendientes, pero lo que le estamos proponiendo tanto al Congreso de la República como a la Presidencia es que se puedan poner de acuerdo en 4 temas que nos parecen prioritarios que se deben impulsar. Seguir avanzando con lo de contratación pública, y se ha hablado de pliegos tipo. Segundo lugar, regulación efectiva de conflictos de intereses de altos funcionarios del Estado. Tercer lugar, un tema que nos parece fundamental en Colombia, que es la protección a denunciantes de corrupción. Sin esa pieza no vamos a terminar de armar el rompecabezas. Y un último tema que nos parece muy importante, la discusión abierta de las partidas globales del presupuesto nacional. Son temas que vienen desde el año pasado que hay que avanzar, y nos quedan 2 temas estructurales: reforma política y reforma a la justicia. Sin esos 2, estructuralmente va a ser muy difícil avanzar. Que una y otra vez naufragan y vuelven a naufragar y siguen naufragando en el Congreso de la República. Recojo algunas menciones del programa. Para concluir, se requiere sin duda una reforma estructural en la justicia colombiana profunda, una reforma completa a la justicia, y se requiere que todos los colombianos comprendan que un corrupto no es solo un criminal, no es solo un ladrón, es también un asesino en potencia, es también un delincuente con la vocación criminal de afectar para siempre la vida de los niños, de cortar con la vida de los enfermos, de condenar al país al atraso y a la marginalidad. La corrupción no es un problema menor, la corrupción no es un problema de otros, la corrupción está tocando a todos en Colombia. Todos ustedes, nuestros televidentes que se levantan a trabajar, su plata se la están robando unas personas que sacan pecho después por cuenta de la mano que metieron en sus bolsillos. La corrupción nos toca a todos y por eso hay que enfrentarla con decisión. Doctor Alma Rocío, muchas gracias.
Una cosita adicional, Juan, sistema penal acusatorio, Andrés, eso no se puede quedar por fuera, está en la mira. Este sistema penal acusatorio es permisivo, está siendo totalmente complaciente con estimular la ocurrencia de actos de corrupción. Los jueces son totalmente corruptibles, tanto los de ejecución de penas como los jueces que deciden las garantías y las domicilio como prisión. Muchas gracias, doctora Alma Rocío. Ciertamente, eso también produce mucha indignación. Sin duda. Uno ve en los municipios y en muchos lugares en Colombia, se roban la plata del pueblo, construyen una mansión con esa plata y luego, si los cogen, que es poco probable, pasan sus años de condena disfrutando del sol en las piscinas que construyeron con la plata que les robaron a todos sus conciudadanos. Y sin reparar a las víctimas de la corrupción. Y sin reparar a las víctimas. Doctor Andrés, muchas gracias. Mucho gusto. Y a ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.